¿Para qué trabajamos nosotros en Fermentis? Bueno, pues trabajamos para la fermentación. Cuando hablamos de fermentación podemos hablar de bebidas muy conocidas a lo largo y ancho del mundo, como son la cerveza, el vino, espirituosas, pero también otras que tienen su cuota en el mercado, como las sidras y algunas más especiales con tendencia últimamente, como pueden ser los hard seltzer. Pero, como digo, nosotros trabajamos para analizar y caracterizar todas nuestras levaduras y, por lo tanto, dirigirlas luego al segmento que creemos en el que van a funcionar mejor y, por lo tanto, van a ayudar a que vuestro proceso productivo, sea cual sea, cuando digo sea cual sea, independientemente del tamaño, me estoy refiriendo a independientemente del tamaño, trabajamos para eso, para daros la mejor información posible con las levaduras y que vosotros utilicéis esa información para conseguir el éxito fermentativo en esa bebida. Bueno, aquí podéis ver ejemplificado de manera esquematizada el proceso de selección y de producción de una levadura. No me voy a detener en estas diapositivas mucho, simplemente como podéis ver reflejado ahí, hacemos un proceso de selección de nuestro banco de levaduras. Por cierto, con casi 8.000 microorganismos entre levaduras y bacterias, o sea, un banco muy amplio, y de lo que se trata este proceso de producción es de ir propagando la levadura desde escalas mucho más reducidas hasta escalas y volúmenes mucho mayores. En cada paso, las condiciones serán específicas del mismo. En este caso, la primera parte, en escalas más pequeñas, trabajamos con fases anaerobias y en posteriores volúmenes, como los que veis reflejados en más con fases aerobias. Posteriormente, trasladar la levadura a centrífuga, a una zona de almacenamiento con temperaturas controladas, constantes, como veis reflejadas ahí sobre unos 4 grados centígrados, y luego, dependiendo cuál sea el segmento al que vaya dirigido la levadura, encontramos levaduras que van a ser líquidas, como por ejemplo pasa en la panificación, o levaduras utilizadas para cerveza, para vino, para sidra, que se empaquetan directamente al vacío con el fin de preservarlas de la humedad y de la oxidación. Ahí veis gráficamente la representación de uno de nuestros tanques de fermentación. Creo recordar, si no estoy equivocado, que es uno de los tanques que tenemos en la planta de Ghent. Y, bueno, como podéis ver, el tamaño es enorme. Simplemente como curiosidad. También, como curiosidad, os he incluido aquí la diferenciación entre las levaduras previo al secado y después del secado. Como veis, los límites porcentuales a los que llegamos en el secado están comprendidos entre esos 94 y 96,5 puntos porcentuales. Es muy curioso ver cómo puede cambiar en función de ese secado la forma física de la levadura. Muy importante este punto, el del secado, porque tenemos que tener cuidado cuando fabricamos levadura de mantener a lo largo del tiempo las características que han hecho que esa levadura sea seleccionada. Y una de las características generales para cualquier levadura, cuando las trabajamos, cuando las producimos, es que esa membrana, una de las partes físicas de la levadura, no se vea degradada a través de ese punto tan importante, uno de ellos, como puede ser el secado. Otro punto, otra curiosidad para vosotros, en la fase productiva podemos hablar de la monoterización completa. Necesitamos monitorizar la división celular, la creación de biomasa, para saber cuál es el momento específico en el que tenemos la levadura preparada para ser envasada y para
para ser lanzada al mercado y, por lo tanto, poder ser utilizada. Como punto relevante para vosotros, nombraré la citoquinesis, que al final es la fase final del ciclo celular, donde estamos completamente seguros de que esa división a partir de la mitosis por reproducción asexual, que es como generalmente las levaduras se reproducen, ha sido completada. Asexual generalmente y solo sexualmente, dependiendo de otros condicionantes, pero sexualmente ante condiciones de estrés. Pero de forma generalizada podríamos hablar de reproducción asexual. Puntos claves o muy importantes también para destacar. Uno que mucha gente me pregunta y es uno de los puntos en los que me detengo, la receta para cada cepa. La receta es específica. Cuando digo que la receta es específica, hablo de parámetros de temperatura, de cargas enzimáticas, de nutrientes, esto es vitaminas, condiciones también aeróbicas. Toda cepa, independientemente de cuál sea su destino final, sigue una receta específica. Muy importante porque, basándonos en esa receta, obtendremos unas características de la levadura u otras completamente diferentes. Muy importante, ya hacía mención, mantenimiento de la integridad de la membrana. Lo podemos destacar, pronunciarnos luego más adelante, pero la membrana al final es, entre comillas, el órgano encargado, y sin las comillas, de generar la fluidez necesaria en la fermentación entre el exterior de la levadura y el interior celular. Por lo tanto, es muy importante la estabilidad y la integridad de esa membrana. Como curiosidad, simplemente podéis ver reflejado, creo que este es un ejemplo de levaduras para cerveza, de una levadura de alta fermentación. Simplemente ahí veis las unidades formadoras 1 por 10 elevado a la 10 por gramo. Veis que los datos, los registros de bacterias lácticas, de acéticas, son mínimos, no son relevantes. Siempre va a aparecer un porcentaje, aun por muy pequeño que sea, de otros microorganismos o directamente de levaduras salvajes, como veis ahí, pero esta significación se traduce cuando analizamos gracias a nuestros filtros los lotes de levadura en una pureza cercana al 100%. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo preparamos las levaduras? Y me da igual que estemos hablando de cerveza, de hidromiel, de vino. Hay culturalmente, históricamente, una muy implantada, que es la rehidratación. Aquí veis el ejemplo con levaduras de alta fermentación y levaduras de baja fermentación. Como curiosidad, ahí veis reflejado en la diapositiva que debemos dejar reposar 20 minutos. Nosotros, con todas las cepas analizadas hasta el momento, hemos constatado que 15 minutos de rehidratación para cualquiera de nuestras cepas es más que suficiente como para que la levadura esté preparada para empezar a trabajar. Pero este sería, a modo gráfico, el proceso que seguiríamos y los pasos para rehidratar una levadura y, por lo tanto, destinarla posteriormente al tanque de fermentación, al balde, lo que utilicemos para fermentar. Otra opción, que es la que forma parte de una de las banderas de investigación y desarrollo de nuestra compañía, es la inoculación directa. Nosotros hace ya un tiempo, más que descubrir, trabajamos en investigación, como decía, y desarrollo para generar cepas de levadura, nuestras levaduras, las que teníamos en nuestro rango desde hace muchos años, pero para otorgarles, a través de nuestro conocimiento, una fortaleza que proporcione que podamos ahorrarnos ese paso tan crítico en algunas ocasiones. Dependiendo de las ocasiones, puede ser más o menos crítico, pero es fruto de esa investigación, ese desarrollo. Sacamos al mercado, al principio, unas cuantas, porque, como os podéis imaginar, están bajo un proceso de selección y de cribado muy importante para determinar si se pueden inocular directamente, pero al principio sacamos unas cuantas y ahora prácticamente todas nuestras levaduras
prácticamente todas, se pueden utilizar sin la necesidad de rehidratación. Si es verdad que tendríamos que tener en consideración la temperatura con la que vamos a trabajar y poco más, en realidad, y poco más. Podríamos utilizarla sobre mosto, sobre agua, siempre con esa primera parte del llenado del depósito para que con el resto del llenado se termine de homogenizar el medio, pero, como os digo, tendríamos esas dos opciones, la de rehidratar o la de inoculación directa. Viabilidad, exactamente igual. Van de la mano la viabilidad de las levaduras inoculadas de forma directa o rehidratadas previamente. Estoy hablando de las levaduras de Fermentis, que son las que tenemos analizadas. Aquí veis, para vuestra información, la conversión o la representación de la fermentación alcohólica. En este caso, veis la producción a partir de monosacáridos como glucosa y fructosa de etanol y de CO2, de dióxido de carbono. Veis la cantidad en gramos. Muy importante, es toda la fermentación está basada en la obtención, a grandes rasgos, a partir del azúcar, del etanol y dióxido de carbono, pero también de energía, en este caso de la partícula trifosfato de adenosina. Además de producir principalmente, como digo, componentes como el alcohol y como el CO2 principalmente, hay otra serie de productos muy importantes a lo largo de la fermentación que son producidos a través de ciertas rutas metabólicas y que en gran medida dependerá su cantidad final, su concentración final, en gran medida, digo, de las condiciones que nuestra levadura siga en la fermentación. Cuando digo de las condiciones, hablo de parámetros de estrés, como pueden ser un determinado rango de temperatura, una determinada concentración de vitaminas, de alimentos basados principalmente en el nitrógeno, también del choque osmótico. Todos esos componentes harán que la concentración de ácidos grasos, gracias al oxígeno, que la concentración de aldehídos, de componentes sulfurados, de alcoholes superiores sea mayor o menor en función, como os digo, de una globalización de todos esos parámetros. Esa sinergia se puede ver reflejada de muchas maneras. Aquí veis reflejado gráficamente las rutas metabólicas, algunas de ellas, no todas, por supuesto, que sigue la levadura durante la fermentación, diferentes rutas metabólicas que, como digo, serán llevadas a cabo de una manera u otra dependiendo de muchos parámetros. No solamente me fijaré en la nutrición, no solamente me fijaré en el estado sanitario, en la limpieza, me refiero a la limpieza, no solamente me referiré a la temperatura. Es una suma de muchos componentes la que hace que las rutas metabólicas y, por lo tanto, la generación de precursores aromáticos, la generación de etanol o de dióxido de carbono, me da igual, sea una otra. Podemos comentar de forma muy pormenorizada, pero no daría tiempo, todas estas rutas. Os puedo poner algún ejemplo importante. Ruta de Eldridge, por ejemplo, la de los alcoholes superiores, que ligados posteriormente a una coenzima, que es la acetil-CoA, va a dar lugar a ésteres de acetato. Ésteres etílicos también creados a través de la sinergia, de la reacción que encontramos entre esa coenzima, los ácidos grasos y el etanol. Ésteres etílicos que se pueden generar, como veis ahí reflejado, de forma directa o de forma ramificada. Cuando hablamos de forma ramificada, a veces podemos generar ésteres etílicos a partir esos precursores aromáticos a partir de una forma directa, o cuando hablo de forma ramificada me refiero a que son compuestos aromáticos que van a ser creados, moléculas aromáticas que van a ser creadas con el paso del tiempo por la reacción con el etanol posterior una vez acabada la fermentación. Muy importante, por supuesto, para todos vosotros, la glicólisis, que no es otra cosa que es la ruta metabólica que oxida la glucosa para obtener energía, como os decía antes, moléculas de ATP. A través de esa glucosa veis reflejado la producción de piruvato,
otro componente muy importante en la fermentación, el acetaldehído. A través de su reducción creamos el etanol. A través de su oxidación creamos ácido acético y un subproducto es el que os comentaba antes, un motor importante en la fermentación, esa coenzima. Todas estas líneas, rutas metabólicas, están basadas en cargas enzimáticas, que serán mayor o menor, esa carga enzimática, dependiendo de varios factores. Uno de ellos, la temperatura, porque la carga enzimática de la levadura se va a ver acelerada, se va a ver favorecida gracias a cierto aumento de temperatura. Las enzimas con temperaturas muy bajas no quiere decir que no vayan a trabajar, pero sí se ve ralentizado considerablemente su poder de acción. Otros componentes que van a reflejar un perfil aromático muy importante en nuestra bebida final van a ser los terpenos. Además de los terpenos, los tioles. Los terpenos podemos decir que son precursores glicosídicos que cuentan con una molécula volátil, como por ejemplo puede ser la glicona. Esta molécula está unida a una glucosa mediante enlace o glicosídico, una glucosa que es, como os he dicho, un monosacárido simple. Este enlace, el O-glicosídico, se puede romper por una acción por hidrólisis ácida, es decir, porque bajemos el pH o directamente por la acción de las enzimas. Enzimas glicosidásicas. Cuando cortamos ese enlace entre la glicona y el monosacárido, lo que hacemos es liberar esa glicona y convertirla en odorante, en un precursor, una molécula odorante. Y os puedo decir que dentro de esas agliconas, las familias pertenecientes a esas agliconas son principalmente, como os decía, terpenoles, pero también C3-fenolisoprennoides y bencenoides, que forman una carga aromática muy importante en todas las fermentaciones, independientemente de cuál sea la fuente de azúcar. Otros también, como os decía antes, los tioles son diferentes. En este caso podéis ver ahí los tres más reconocidos, el 4-MMP, el 3-mercaptosanol también, isoacetato, bueno, con diferentes registros aromáticos en función de la producción de los mismos. Todas estas partículas, sobre todo los tioles, que son más volátiles, pero también terpenos y otras, son compuestos muy volátiles y lo tenemos que tener en cuenta cuando fermentamos para que, de alguna manera, todo lo que produzcamos en nuestra fermentación se mantenga a lo largo del tiempo más o menos tiempo. Como os digo, esta diapositiva daría para mucho más comentarios, había que profundizar, pero si me detengo exclusivamente en eso, no comentaría otras cosas que considero que también son muy importantes para vosotros. Preguntas que os podéis hacer a lo largo de vuestra fase de producción, cuando os iniciáis, cuando tenéis más experiencia, cuando, no sé, en cualquier momento, son preguntas que os pueden venir a la cabeza, sobre todo el de la nutrición, las dosis de levadura, los perfiles que puedo obtener a partir de la misma, a qué temperatura fermento. Bueno, os voy a dar cierta información que sea útil, lo más útil para vosotros. Aquí veis una utilización secuencial de los azúcares. Como veis, los que nos interesan a nosotros, glucosa y fructosa, porque son los que están reflejados en la miel. Su concentración es la mayor, con diferentes porcentajes, pero es la de estos dos monosacáridos, dos azúcares simples. Como veis, su metabolismo es siempre la tendencia principal para cualquier levadura. Azúcares disacáridos más complejos, maltotriosas, o cadenas de azúcares más largos, como las dextrinas, siempre van a ser metabolizados más lentamente. Por lo tanto, es importante y es un punto que debéis de tener en cuenta a la hora del conocimiento que debéis de adquirir cuando fermentáis. Puntos que voy a tratar a través de alguna diapositiva más. Cuando hablo de los requerimientos nutricionales, es quizás el punto donde más me voy a detener porque creo que es el más importante para vosotros y el que debéis de asentar mejor para tener, como decía cuando comenzaba la presentación, el mayor de los éxitos.
los requerimientos nutricionales a partir de una levadura se van a basar en diferentes puntos. Muy importante, el nitrógeno amínico y la suma de este nitrógeno amínico, que no es más que aminoácidos, péptidos, tripéptidos, pero principalmente aminoácidos, y su suma, la suma al ion amonio, al nitrógeno inorgánico, al NH4. Esos dos puntos que veis reflejados, nitrógeno y las sales inorgánicas, luego las comentaremos, conformarían la parte nitrogenada, que es un valor esencial en cualquier fermentación, dado que el nitrógeno es utilizado por la levadura para tener un vigor fermentativo, para tener una estabilidad a lo largo de la fermentación y, por lo tanto, para terminarla con una curva lo más estable posible, lo más segura posible. Otros factores también son importantes, ergosterol y ácidos grasos. Los ácidos grasos son componentes muy importantes, además de que ligados al etanol pueden dar lugar a ésteres etílicos, como comentaba antes. Los esteroles son muy importantes para generar la integridad y la fluidez a la membrana que os comentaba antes, que va a ser la responsable del intercambio, de que esas rutas metabólicas que veamos reflejadas en la diapositiva tengan lugar. Ácidos grasos que gracias a la presencia de oxígeno son sintetizados por parte de la levadura. Es lo que llamaríamos el efecto Pasteur. Por lo tanto, el oxígeno también tiene su parte de protagonismo a la hora de entender los requerimientos nutricionales. Además de eso, de manera también importante, minerales. Ahí os he puesto el ejemplo de alguno de ellos, y vitaminas, principalmente las del grupo B. Me da igual que sea tiamina, que sea riboflavina, niacina, ácido pantoténico. Toda esa carga de minerales y vitaminas, en muchos casos, actúa como catalizador para favorecer la acción enzimática que necesitamos para que la fermentación se lleve a cabo o para que la levadura trabaje mejor. En nutrición, os he dividido estos 3 puntos, 3 claros ejemplos para basarme en la explicación que os debo de dar a partir del nitrógeno, que os comentaba antes, que es un parámetro muy importante que tenéis que tener en cuenta. 2 herramientas en las que me voy a tener algo más, que son esa primera que veis ahí, el fosfato diamónico, el LAB, y el derivado de levadura, que representaría en este caso la parte orgánica, ese nitrógeno amínico. No me voy a detener, no os voy a explicar hoy nada sobre el NAP3 o el NAP2, es una formulación nuestra que no hace mucho que hemos sacado al mercado, pero no me voy a detener mucho porque el formato está destinado para empresas muy grandes, ya dado que creo recordás que es de 10 kilos. Al final es una formulación entre vitaminas y minerales, principalmente, que lo que ayuda es que cualquier levadura que vaya a hacer la fermentación se vea favorecida para tener más tolerancia al alcohol o a condiciones de estrés que se pueden encontrar a lo largo de la fermentación. En vuestro caso, con los valores que traéis de nitrógeno, es más que suficiente utilizar 2 herramientas, el DAP y el derivado de levadura, es decir, la parte inorgánica, el LAB, y la parte orgánica, el derivado de levadura. La combinación de ambas hará que vuestra fermentación sea más rápida, que vuestra fermentación sea más acertada, que sea más segura, que durmáis más tranquilos y, por supuesto, que la caracterización, que las características de esa levadura se exploten de manera más eficiente. El DAP, producto muy barato, no recuerdo ahora bien, pero estará por debajo de 2 euros el kilo. El derivado de levadura, 1 kilo, depende del grado de calidad del ISIS, de si es de fabricante o no, pero está en torno a 20 o 25 o algo más, no lo sé, euros el kilo. Bueno, en la división de la levadura que veis ahí reflejada tenéis que tener en cuenta la pared celular, la membrana y el citoplasma principalmente. Cada uno con unas características diferentes que tienen protagonismo, tienen repercusión en la fermentación. La pared celular no degradada está comprendida por esa red de beta-glucanos, polisacáridos, proteínas y en menor medida quitina, con alta capacidad muy importante para absorber componentes tóxicos. Esto es, por ejemplo, para absorber fitosanitarios, para absorber también toxicidad por alcohol, por lo tanto, muy importante en la fermentación. La membrana, componente básico para que todas esas rutas metabólicas que veíamos reflejadas en la diapositiva tengan lugar.
ácidos grasos insaturados, esteroles, lípidos. Todo ello va a aportar flexibilidad y resistencia a la membrana. Cuando no está degradada esta membrana por un proceso de lisis, lo que encontramos es una doble capa fosfolipídica. Esta capa, sin degradar, ya es importante porque, al igual que pasa con la pared celular, tiene una alta capacidad de toxificar el medio. Y otra parte muy importante, y esto es importante en la nutrición, el citoplasma, que tiene que ver con el nitrógeno amínico. Cuando degradamos la levadura, que va a estar dirigida a la nutrición, cuanto más abramos la pared celular, demos vía libre a esa membrana, más liberaremos citoplasma. Citoplasma que principalmente está cargado de aminoácidos, nucleótidos, el ADN de la levadura, nucleósidos, propiedades muy importantes en la nutrición y en el soporte fermentativo. Muy, muy importantes. Cada levadura tendrá una carga de aminoácidos, una carga de vitaminas, de minerales diferentes dentro de ese citoplasma, pero todas ellas con una carga. Muy importante en la producción de levadura cuando hablamos de nutrición para una levadura, sea cual sea para hacer hidromiel, sea para hacer vino, sea para hacer cerveza, lo que sea. En la producción podemos tener dos tipos de plasmólisis, la suave y la fuerte. La plasmólisis no es nada más que, para que no profundizar tampoco mucho en ella, un choque osmótico. Se produce principalmente en las células vegetales por la semipermeabilidad de la membrana citoplasmática y por la permeabilidad de la pared celular. Se produce cuando las condiciones, estoy hablando de la plasmólisis, cuando las condiciones del medio extracelular son hipertónicas. Es decir, que la concentración externa es mayor que en el interior de la célula. Y debido a esto, el agua dentro de la vacuola de la célula sale al medio hipertónico. Eso es lo que se llama ósmosis. Y esto es muy, muy básico. Cuando se produce ese efecto, la célula se deshidrata y pierde el agua que la llenaba, por lo tanto reduce su tamaño y se va degradando. Es una fase de degradación, la plasmólisis o la autólisis, hay otras, es una fase de degradación. En la medida que nosotros degrademos la levadura, obtendremos unas cosas u otras. Partimos de una levadura activa, la inactivamos por temperatura, por ejemplo, y a partir de esa degradación, de esa plasmólisis suave, vamos liberando el citoplasma de forma parcial. Puede llegar un momento en el que lo liberemos de forma total. Por lo tanto, la disponibilidad de nutrientes para la levadura que va a hacer la fermentación va a ser mayor. Tenéis que diferenciar la levadura que va a hacer la fermentación y la levadura que nosotros trabajamos y degradamos como creemos que es mejor para que sea utilizada como nutriente para esta otra levadura que va a hacer la fermentación. Y hay diferentes formas de lisar la levadura. Más fuerte, más suave, y en función de esa degradación obtendremos unas características u otras diferentes a partir de esa cepa de levadura. A partir de esa degradación tendremos levaduras inactivas, como veis en la primera línea, levaduras parcialmente autorizadas, totalmente autorizadas, con diferentes características, con mayor solubilidad o menor. Muy importante a la hora de homogenizarse y repartirse en el medio. Levaduras con mayor o menor cantidad de nitrógeno amínico. Cuanto más nitrógeno amínico, la disponibilidad de nutrientes, de aminoácidos para la levadura será mayor. Por lo tanto, una levadura totalmente autolisada tendrá una carga amínica mayor que una que está parcialmente autolisada o que no está directamente autolisada. Diferentes cargas en las vitaminas. Veis que las cortezas tienen muy poca o ninguna y que el extracto de la levadura, que es el citoplasma, tiene una carga muy superior. Veis reflejada con la línea roja la vitamina B1. Es una de las más conocidas, es la tiamina. Hay otras que os he dicho antes. Todas las vitaminas del grupo B son importantes en la fermentación. La tiamina, la B1, es una de las más reconocidas y de las más famosas, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí no me detengo más. Dependiendo del grado de lisis, nosotros, Fermentis, como fabricante de levaduras para fermentar y levaduras como nutrición, siempre a partir de una levadura, con una especificidad, como decía antes, obtenemos diferentes productos. El Springfair, el Strem, el Springsail, que son las cortezas, el Viniliquid, que es un producto totalmente autolisado, al igual que lo es el Strem. Diferentes productos, diferentes características, diferentes formas de actuar en la fermentación.
Diferentes formas de actuar en la fermentación, porque como veis ahí reflejado ya con las marcas comerciales, tenemos en función de esa lisis y del nombre comercial, tenemos en el Springfair una solubilidad mayor o menor que el viniliquid, una carga en parte lipídica mayor o menor, siempre será mayor la parte lipídica, la que no está degradada, en la que no encontramos esa carga de glucanos y polisacáridos que forman parte de la pared celular de degradación, por lo tanto, la materia grasa, en ese sentido, la parte lipídica será mayor. Y la cantidad de nitrógeno amínico, como decía antes, siempre varía en función de la mayor disponibilidad, por lo tanto, de la mayor lisis, de la mayor rotura para disponer de ese citoplasma en los nutrientes. Aquí veis reflejado, para hacer más fuerza si cabe, otra forma gráfica de representar los componentes que forman parte de la levadura en función de ese grado de lisis. Veis la levadura inactiva, componentes nativos que más allá del grado de toxificación no van a tener representatividad como nutrición. Un lisado parcial sí empieza a tener una especial relevancia en la nutrición, porque parte de ese citoplasma, de esos aminoácidos, vitaminas y minerales, va a salir al medio y la levadura los va a poder consumir, la que hace la fermentación, y la grisis total, donde esa disponibilidad es automática, es total, es mucho más fácil para la levadura tirar de esa levadura, de ese interior, de ese citoplasma. Bueno, aquí veis reflejado el poder fermentativo. Yo siempre hago mucho hincapié cuando lo explico a la gente de nutrición, me da igual cuál sea su origen, si estoy hablando con alguien procedente de enología, con algún maestro cervecero, en este caso con vosotros. Cuando yo hablo de poder fermentativo me gusta explicar en qué consiste ese poder fermentativo. Como digo, es un conjunto de factores, de parámetros que hacen que nuestra fermentación sea más segura, más balanceada, menos balanceada, que tenga más o menos sentido, que vayamos a encontrar más o menos picos en la fermentación. Es muy importante que ese poder fermentativo esté representado a través de los componentes que tienen relevancia para poder comprenderlos como poder fermentativo. La levadura necesita nitrógeno, como os he comentado, en forma inorgánica o en forma orgánica. Además de ello, necesita oxígeno. Dependiendo de la fermentación, no hay dos fermentaciones iguales, necesitaremos oxígeno de una forma, con una carga, con una concentración, o con una diferente, o directamente no necesitaremos oxígeno, porque vamos a grados alcohólicos muy bajos, porque tenemos nutrición suficiente. Por lo tanto, todo eso ha de ser valorado. Lípidos insaturados, ácidos grasos, en este caso insaturados, vitaminas, minerales, todo eso, toda esa suma de componentes es lo que yo llamo poder fermentativo, porque todos esos factores tienen relevancia en mayor o menor medida en la fermentación, en que la levadura pueda fermentar de una manera o de otra. No solamente tenemos que contemplar la carga de nitrógeno, sea inorgánico o sea orgánico, no solamente. La gente está acostumbrada a solo contemplar esa fuente de nutrición, el nitrógeno, y no es del todo cierto. Pues, por supuesto, es muy importante que partamos y que tengamos valores mínimos para poder trabajar, para que empiece la levadura a fermentar, para que no tenga caídas, ralentizaciones a mitad o a final de fermentación, o que no se pare directamente, pero además de eso hay otros componentes muy, muy importantes que tienen una relevancia más que notable en la fermentación. Bueno, en este caso, toda esa suma sería lo que para mí representaría el poder fermentativo de esos factores que decía antes, vitaminas, minerales, ácidos grasos, la carga de nitrógeno, siendo inorgánica o siendo orgánica. Orgánica, recordad los aminoácidos. Inorgánica, la parte que está representada por DAP, fosfato diamónico, pero puede ser otras sales de amonio, como los sulfatos, me da igual, el sulfato amónico también, que se utiliza como nutriente, pero toda esa suma va a dar una unidad que en este caso llamamos NFAs, nitrógeno fácilmente asimilable, equivalente. Quiero que veáis, que echéis un vistazo a esta diapositiva. Os he subrayado dos puntos, dos líneas, para que no os perdáis en el resto de la gráfica, siendo la primera vez que la veis. Tenéis en la primera línea un testigo, y en las dos que veis rojas
veis ND representaría las necesidades nutricionales que esa fermentación por la elección de esa levadura va a destinar. DAP están cubiertas todas por fosfato diamónico en esa línea, y en la otra línea roja veis YD, ND, que es que todas esas necesidades nutricionales han sido cubiertas por el derivado de levadura, por la parte orgánica, para diferenciar. Se pueden complementar perfectamente, pero aquí quiero que veáis reflejados que el nivel de incidencia es completamente diferente. Como veis, el tiempo de fermentación y la concentración de azúcares a través de la parte inorgánica es mucho mayor que la que tenemos a través de la parte orgánica, con una diferencia en horas bastante notable, 867 frente a 496 del derivado de levadura. Luego, otra parte, a 400 horas de la fermentación, muy importante, la concentración en gramos litro de azúcares residuales, 7,7 con el DAP y 1,1 por parte del derivado de levadura. Son complementarios, pero hay diferencias. Cuando la levadura asimila uno u otro, hay diferencias a la hora de valorar la adición en dosis de uno o de otro. Muy importante, no os lo he dicho, lo digo por primera vez, no todas las levaduras tienen las mismas necesidades nutricionales. Hay levaduras que pueden partir con nitrógenos muy bajos y con escasez de vitaminas y otros minerales, otros componentes, y otras que necesitan, para explotar su capacidad fermentativa, para poder llegar a degradar todos los azúcares que necesitamos, mucho más nitrógeno o muchos más componentes, una cantidad mayor de otros componentes que otras levaduras. Por lo tanto, diferentes levaduras, diferentes necesidades nutricionales. Muy importante en el manejo de la nutrición. No me gusta extrapolar o generalizar con las fermentaciones, sea cual sea la fermentación. Sea vino, sea cerveza, sea hidromiel, me da exactamente igual. Valoro qué levadura va a hacer la fermentación, valoro qué necesidades, requerimientos nutricionales tiene esa levadura y también ciertos parámetros que traigo. El más fácil para mí de analizar es el nitrógeno. Si utilizo X miel y lo hago de forma continuada, basta con analizar una vez más o menos qué carga nitrogenada trae para saber si voy a tener que utilizar más nutrición o menos. Es un mínimo para, ya que nos preocupamos de llevar a cabo un proceso que requiere atención, que requiere trabajo, por lo menos hacerlo de la manera más acertada posible. Muy importante la calidad. No todos los nutrientes, como veíais antes a través de la lisis, pueden aportar lo mismo para la levadura. Y el momento de adición, otro punto muy relevante. No basta con echar todo al principio, puede que fraccionando esa dosis los resultados sean completamente diferentes. La cantidad correcta está relacionada, como decía, con la cepa, con la concentración de alcohol que vayamos a generar. Cuanto más alcohol vayamos a generar, tengamos un probable mayor, más atención requerirá y más trabajo de estudio requerirá la correcta utilización, dosis y tiempos de nutrición. Siempre va en función de eso. Por eso, en segmentos como la cerveza, la nutrición apenas es utilizada, porque los grados con los que se suelen trabajar casi todos los estilos son bajos, están por debajo de 6, y sí es verdad que cobra mucha más importancia cuando utilizamos o vamos a hacer un estilo con una graduación superior a 6,5 o 7. Ahí la nutrición, la carga de nitrógeno que trae nuestro cereal, nuestra malta, sí es importante. Y luego, otro punto a considerar, el oxígeno, un punto que ya hemos comentado anteriormente. Aquí veis un esquema de momentos de adición y momentos más importantes a tener en cuenta cuando nutrimos a la levadura. Siempre partimos de un nitrógeno inicial. Si es muy escaso, deberíamos de corregir después de inocular la levadura, no a la vez que rehidratamos la levadura, no antes de que comience a trabajar la levadura, porque hay partes inorgánicas, el amonio puede ser tóxico para la levadura, pero sí
Si tenemos que corregir al principio, es una muy buena herramienta utilizar un fosfato diamónico, que puede ser en combinación con otros nutrientes orgánicos. Y luego otro punto muy importante para mí de adición, nutrición, en este caso, sería cuando transcurre un tercio de la fermentación en tiempo. Un tercio de la fermentación que puede estar reflejado dependiendo de los grados con los que vayamos a trabajar. Por ejemplo, un tercio de la fermentación, si vamos a trabajar con 13 grados, pues estaría representado por 4 o 5 grados alcohólicos. Siempre, si vamos a trabajar con grados alcohólicos muy altos, es importante incorporar, previa a esa última adición de nutriente, incorporar algo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a hacer que la permeabilidad de la membrana sea mayor y, por lo tanto, los nutrientes que vamos a utilizar sean digeridos, metabolizados de forma más eficiente. Oxígeno, que en nuestro caso, si trabajamos en casa, lo único que tenemos que hacer es agitar de forma tampoco muy vigorosa para que el mosto se vea oxigenado de alguna manera. Esa previa oxigenación es muy importante antes del último paso de ese tercio de la fermentación para añadir la dosis que necesitamos, la dosis final. Muy importante ese tercio de la fermentación y esa dosis, porque al principio de la fermentación, sobre el papel vamos a tener nutrientes de los que podamos tirar y la concentración de alcohol va a ser más baja, por lo tanto no vamos a necesitar que la concentración de nutrientes sea tan importante. Pero a partir de ese tercio de fermentación, los nutrientes han ido disminuyendo, la concentración de alcohol ha ido aumentando y, por lo tanto, cobra mucha más relevancia que podamos cubrir esa nutrición a partir de ese tercio de fermentación. Aquí veis una diferenciación en la curva de fermentación entre el fosfato diamónico y la combinación del fosfato diamónico y un nutriente orgánico, 100%. Como veis, no quiere decir que con el fosfato diamónico no vaya a acabar la fermentación, simplemente que la curva es mucho más segura y tiene más sentido cuando combinamos el fosfato diamónico y un nutriente orgánico. Aquí veis también la comparativa entre un nutriente orgánico con un grado de lisis, que es el Sprinfer, o sea, una lisis parcial, y una lisis total, como es el Strem. Veis que el Strem, con la línea azul, acaba antes la fermentación y, por lo tanto, en términos o en rangos generales, hablamos de una fermentación más segura. La composición es muy importante en este caso. No me voy a detener mucho aquí porque iremos ya justos, aunque no veo el tiempo y queda un poco, aunque ya estamos en la parte final. También tenéis que tener en cuenta que la concentración de nitrógeno es relevante a la hora de obtener un perfil organoléptico u otro diferente. Puede ser positivo y muy importante, muy relevante que tengamos la concentración necesaria de nitrógeno o de ese poder fermentativo del que os hablaba para que la levadura haga su trabajo y genere precursores aromáticos X, el que sea, de una manera equilibrada, o podemos cambiar la concentración de nitrógeno y, por lo tanto, sea a partir de nitrógeno inorgánico o orgánico, y, por lo tanto, generar componentes que no deseamos, como acetatos de etilo o directamente que, si generamos nitrógeno de manera desproporcionada, crearemos al principio de la fermentación mucha más población, mucha más biomasa de la que necesitamos. Al principio y en medio no tendremos problemas, pero ¿qué pasará? Que al final de la fermentación, si tenemos mucha más población, si esa población está descontrolada, generaremos problemas para esas levaduras porque no tendrán nutrición suficiente para repartirse entre ellas y, por lo tanto, poder acabar la fermentación. Además de no acabar la fermentación o de que se ralentice muchísimo y no se intranquilice, pues también los precursores aromáticos serán mucho más desequilibrados en casi todos los casos, o encontraremos aromas más sucios debido a problemas con sulfídicos, etc., etc. Por lo tanto, bajos NCAs, que es la representación, aunque a mí me gusta hablar de poder fermentativo, pueden dar estos problemas que veis reflejados ahí, que ya os comentaba previamente. Uno muy claro es la producción de sulfídrico. No os he explicado en la ruta metabólica la línea, la del azufre, pero bueno, porque no hay tiempo, pero
y como os he dicho, llevaría mucho tiempo, pero bueno, uno de los componentes que tenéis que tener en cuenta cuando hablamos de la producción de sulfídrico es, por culpa de esas carencias nitrogenadas, es que para la síntesis de ciertos aminoácidos, son muchos, son varios los que utiliza la levadura, pero para la síntesis de ciertos aminoácidos, en este caso la cisteína y la metionina, es decir, los aminoácidos proteogénicos, la levadura incorpora azufre en forma de sulfatos que pueden estar perfectamente en el mosto y que son reducidos, sulfatos que son reducidos a sulfitos y luego a azufre molecular. Si no tenemos suficiente nitrógeno en el medio, ese azufre molecular tiene muchas papeletas, tiene muchas posibilidades de unirse a hidrógeno y, por lo tanto, generar esos aromas a reducción que son muy característicos de fermentaciones defectuosas. No solamente es el origen de esos aromas reducidos más sucios que os comento, pero sí es un factor muy importante considerar esa sinergia entre esa caracterización entre nitrógeno, hidrógeno y azufre. Bueno, alto nitrógeno, altos NFAs también son un problema, como ya os he pronunciado. Lo tenéis que tener en consideración. Siempre, como habéis visto reflejado en la diapositiva, cantidad muy importante, ni más ni menos. Momento de adición, entre la primera parte y el tercio de fermentación, fraccionando en muchas ocasiones. Cuanto más carencias tengamos nitrogenadas, más tendremos que fraccionar entre esa primera parte y ese primer tercio de fermentación. Y poco más en referencia a la adición de nutrientes y a la naturaleza de los mismos. Me podéis preguntar todo lo que queráis a partir de la nutrición, porque yo en la nutrición utilizo muchísimo más tiempo de lo que estoy utilizando ahora, muchísimo más tiempo, pero bueno, al final el tiempo es el que es y si largamos mucho más de una hora, la gente corta y empieza a aburrirse. Y por último, acabo con la elección de levaduras que yo he hecho para vosotros en función de lo que yo considero, en función de los parámetros que vosotros tenéis cuando tenéis que fermentar la miel. Muy importante. Para mí, las levaduras que mejor harían la fermentación serían estas, en este caso, las que son de naturaleza, levaduras que se están utilizando y que comercialmente han salido al mercado como levaduras de vino. Ahí veis en la gráfica la representación de la velocidad de fermentación y la resistencia a condiciones más difíciles. Para mí, la primera elección sería la BCS 103 y, en segundo lugar, la VR44 y también os pongo como ejemplo otra que podría dar muy buenos resultados, un híbrido de levadura que es la S62. ¿Qué tenéis que considerar de todas estas levaduras? Uno, lo más importante, la capacidad de resistencia ante condiciones difíciles. Es decir, condiciones difíciles pueden ser bajos nitrógenos al principio y al final de fermentación, cantidades de alcohol muy altas y también muchas veces inestabilidad en el rango de temperatura. Y, en vuestro caso, muy importante, cobra mucha importancia el hecho de que una levadura sea fructofílica o no lo sea. Es decir, que asimile de forma más fácil la fructosa que otras levaduras. Es muy importante, porque si no, tenéis muchas papeletas de que se ralentice o de que no acabe la fermentación porque no haya sido capaz de fermentar toda la fructosa. Generalmente, no todas, pero generalmente las levaduras tienden a degradar primero la glucosa y dejan para el final a la fructosa. No es exactamente así, al final simplemente es que el monosacárido fructosa se degrada, se metaboliza de forma más lenta que el de la glucosa. Por eso, si tenemos una ralentización, una parada y analizamos, veremos que la concentración de fructosa siempre es mucho mayor que la de glucosa. Otra gran opción para mí, y esta representación de las levaduras las tenéis también en formato casero, de 5 gramos, quiero recordar, sería estas 4 levaduras. Cualquiera de estas 4 levaduras os daría muy buenos resultados. O, sobre el papel, con los parámetros que jugáis, serían muy buenas elecciones. La EB1, la C4, la TC6, AS2. Cualquiera de las 4. Para mí, quizás, la mejor o la más la levadura que
me transmite más confianza para aconsejaros sería la primera, la B1. ¿Por qué? Porque es la más fructofílica de todas ellas. Pero cualquiera de ellas son levaduras que degradan fructosa fácilmente, unas con unas características más frutales, menos frutales, más florales, menos florales, con mayor o menos resistencia al alcohol, pero cualquiera de las 4 en formato pequeño, en formato grande, formato grande, medio kilo, formato pequeño, 5 gramos, os daría muy buen resultado. En las de vino, no lo he dicho antes, el formato disponible únicamente el más pequeño sería el de medio kilo. Y otra, entre todas las que tenéis de levaduras disponibles en el mercado, para mí la Belgium 256 sería la más acertada sobre el papel, como os digo, sobre el papel. ¿Por qué? Porque es la que más tolerancia alcohólica aguanta y porque es una levadura capaz de generar ésteres y alcoholes, sobre todo alcoholes superiores, de forma muy regulada, muy apropiada, es bastante frutal, me gusta el carácter y luego sé que es una levadura que tiene una capacidad de resistencia bastante alta. Por lo tanto, para mí sería una muy buena opción si elegís una levadura de cerveza para hacer hidromiel. Buena fermentadora, muy equilibrada y aromas fermentativos muy marcados. Y por mi parte nada más. Creo que se nos ha ido un poco el tiempo, no sé hasta qué punto. No sé si tú has llevado el tiempo, Pablo. Bueno, realmente ha sido como unos 50 minutos desde que hemos empezado, a lo mejor 52, 53. Lo que vamos a hacer es echar un ojo a las preguntas. Muchas gracias, David, porque la verdad es que yo lo estaba escuchando y me ha parecido interesantísimo. Creo que al final la hemos podido grabar. Para todos los que os hayáis quedado con alguna duda por el camino o alguna diapositiva que penséis quiero volver a verla y tal, creo que lo hemos podido grabar. Y hay mucha gente que lo que pregunta es, bueno, desde Latinoamérica, pues están preguntando pues si tienes o si tenéis allí representantes, preguntan desde Argentina, preguntan también desde, creo que era Chile, o sea, no sé si allí Fermentis tiene presencia o tiene, pues parece que hay gente allí que le cuesta encontrar vuestros productos. Pues, bueno, nosotros Fermentis somos fabricantes de levaduras y derivados de levaduras, como digo, y en todos los lugares del mundo, en América, en Asia, como hacemos en Europa, en África, en todos los lugares trabajamos con la distribución, con diferentes distribuidores. Pero vamos, igual que estoy yo representando a España y Portugal aquí, tengo compañeros en México como Napoleón, tengo compañeros en Argentina como Diego, como Sergio, que están trabajando en Sudamérica y que a través de estos distribuidores hace que se venda la levadura de una manera Sí. o de otra. Si Vamos, a lo mejor esta gente se puede buscar en vuestra web para escribir un email directamente y contactar con ellos, ¿no? Lo mismo. sí, yo cada persona que necesite un contacto específico a través de ti o directamente me puede contactar. Yo os facilito toda la información que necesitéis en este caso. Para contactar directamente con un compañero mío o con el distribuidor que está vendiendo la levadura, que son al final ellos los que os pueden facilitar la levadura. ¿Quieres dejar tu seña aquí, tu correo? Sí, sí, Digamos. claro. Vale, si quieres escribirlo en el chat, para que nadie, para no decirlo y que luego alguien diga llevaba punto, llevaba un guión o... Ah, vale. Y bueno, más preguntas por aquí. Hay mucha gente que nos ha comentado que cuando iban a entrar que ponía que el límite era 30 personas. Bueno, ya lo miraremos luego más tarde. No puede ser. El No, límite no, era... si tú me dijiste que, vamos, que estaba configurado, creo que era 100, ¿no? Sí. O sea que bueno, pues ya miraremos. Yo al final no soy técnico de Sí, ninguna plataforma y claro, sí. yo ahí se me escaparía, lo podríamos comprobar luego. Pero en cualquier caso, como ya te he comentado, he tenido la oportunidad de comentarte a ti, siempre que tengáis una duda o si queréis, vamos a profundizar más sobre algún punto, la nutrición, que al final he hablado de ella, pero de forma muy genérica y no me gusta hacerlo de forma tan genérica, pues eso, se puede profundizar en lo que necesitéis. Mi trabajo al final se basa Sara, ¿te quieres en ir ayudaros, en preparando? daros la mejor información posible para que vosotros sepáis manipular la levadura con la mejor
información disponible. Vale, pues vamos, si te parece, hacemos un repaso rápido a las preguntas. Preguntan por aquí, voy a empezar desde el principio. Preguntan por qué se somete la levadura a proceso de centrifugado. Creo que era una de las primeras diapositivas que ponías. Bueno, fácil. Sometemos a la levadura a un proceso de centrifugado para eliminar una cantidad alta de agua, en este caso. Previo al secado, previo a almacenar la levadura a esos 4 grados que veis reflejados en la diapositiva, tenemos que uno de los pasos, uno de los procesos a seguir es la eliminación de una cantidad importante de agua, porque si no, no podríamos llegar en condiciones de seguridad, de efectividad, al último paso muy importante, que es el del secado. El secado. Tan desproporcionadas de agua. Por aquí me comentan otro problema que suele surgir también en los foros de hidromiel de Latinoamérica, de gente que no tiene a lo mejor material para controlar la temperatura y buscan levaduras pues que pueden aguantar para fermentar rondando los 30 grados. O sea, yo tenía mi propia respuesta, pero bueno, prefiero que se la des tú, por si tenéis alguna levadura que en esos límites pues no produzca sabores indeseados, etcétera. Cualquiera de esas... Uy, parece ser que David por algún motivo se ha caído. Mira, ahora está otra vez. Sería que estaba enchufando el vídeo. Si hay algún problema, la apago. Cualquiera de las levaduras que habéis visto reflejadas ahí, que han sido mi lección para aconsejaros su uso cuando vayáis a hacer hidromiel, cualquiera de esas levaduras tiene un rango de temperatura de acción muy amplio. Por ejemplo, la C4 creo que está comprendido entre 10 y 40 grados. La AB1, la 103, esas dos levaduras, no recuerdo bien, pero también es un rango muy amplio entre 10 y 35 grados de tolerancia térmica. La SC22 a lo mejor un poco más reducido, pero también con un rango más que suficiente. Yo os puedo, siempre que vayáis a elegir cualquiera de ellas, podéis preguntar en un momento específico y decir, oye, David, ¿esta levadura aguantaría estos grados, estos otros? Y yo os facilito la información. Sí es verdad que tenemos que contemplar cuando fermentamos que temperaturas muy altas de fermentación, incluso cuando la levadura puede trabajar, pueden generar problemas, porque esos componentes que os representaba a través de las rutas metabólicas de la levadura, como son terpenos, como son tioles, esteres etílicos también, son componentes muy volátiles. Entonces, cuando trabajamos con temperaturas muy altas, todos esos componentes son susceptibles de verse perdidos. Por lo tanto, es mejor trabajar con temperaturas por debajo de 30 grados, en la mayoría de los casos, no siempre, pero por debajo de 30 grados, para que la carga organoléctrica que he generado en la fermentación se mantenga y no se pierda por volatilidad. Comentan también que qué levadura de las que imagino que has recomendado se podría parecer, que bueno, aquí pillan y mencionan a uno de vuestros competidores, a la 71B de Lagemann, que se usa mucho también en el tema de producción de hidromiel. Yo sí, le iba a responder. Con esta levadura, claro. Tendría que mirar los parámetros. Para mí, esa levadura creo recordar que está dirigida a vino. Sí, está dirigida a vino. A ver, al final creo que la gente lo que puede hacer es... Yo creo que la más parecida en vinificación a esa levadura, pero no me acuerdo bien porque son muchas levaduras, sería la St. George, la 101. Pero en cualquier caso, habéis visto en la clasificación de las de vino que la St. George, de hecho puedo volver hacia atrás, la St. George aparecía en un rango mucho más bajo que la 103. Es mucho más bajo en función de esa técnica fermentativa, como veis aquí, de esas condiciones de resistencia. Al final, la St. George es una levadura que en vino puede trabajar hasta 14 grados y medio de alcohol, o sea que es muy, muy, muy tolerante. Es una levadura criófila que trabaja con temperaturas bajas también perfectamente. Tiene ciertas necesidades nutricionales. Ahí veis marcado en esa caracterización NN, doble N, triple N o N a secas en función de que necesiten más o menos nitrógeno para realizar la fermentación. Para mí
para mí sería una elección muy segura la 103 o la VR44 que la St. George. Pero con St. George, si nos vamos a grados por debajo, como os decía, de 14 grados y medio, sin problemas. Y tenemos una nutrición lo suficientemente buena como para que trabaje. La St. George es una levadura de un potencial aromático muy, muy importante. Lo que vamos a hacer, porque he visto que hay preguntas muy, muy, muy concretas, que a lo mejor esas te pueden escribir directamente a ti, Sí. porque a lo mejor son preguntas que, pues yo que sé, hay gente que pregunta cómo darle un aroma a rosas a su hidromiel, que sí que es cierto que hay uno de los ésteres que da como un, vamos, tienes aromático parecido a rosa. El fenilacetato es el éster, de acetato que está caracterizado con el olor a rosas. También su alcohol, porque procede de un alcohol, pero el fenilacetato es la molécula, el éster que está... Claro, lo que tendrían que usar, porque vosotros tenéis fichas técnicas con descripciones de las levaduras, ¿verdad? En la web. Deberíamos, sí, todas las levaduras, y no recuerdo el número de idiomas, pero todas las levaduras tienen su ficha técnica y la información más a grandes rasgos más útil para decidirte por una u otra. Y en cualquier caso, como dices tú, me pueden preguntar a través del correo. Sí. O sea, lo ideal es que... Sí, perdón, es que te oí entrecortado. ¿Has dicho algo más? O... Sí, no, que me pueden contactar, escribir para que antes de llevar a cabo la fermentación yo les aconseje sobre una lección u otra, o les dé mi punto de vista, o les utilicen al menos parte de mi conocimiento, sea mayor o menor. Vale, sí, vamos, lo que tienen que hacer, imagino, primero es echarle un ojo e informarse pues de las opciones que tienen, de las levaduras, de las fichas técnicas, y luego, pues eso, en plan de, oye, mira, tengo una duda, David, que no me ha quedado claro esto, o una cosa así. Preguntan también, encantado. claro, preguntan por cepas de champán. Bueno, yo creo que con lo que has explicado en la charla eso que ha quedado cubierto. Una de ellas podría ser si van a hacer una gasificación, si van a utilizar un método, el champanois, o van a hacer una hidromiel gasificada, mi elección seguramente sería la VR44. Vale, buena información. Para cada fermentación, una cepa, una fermentación. Pero cualquier cepa es susceptible de tener buenos resultados. Yo os he elegido estas, pero no quiere decir que la 54, que la US05 de cerveza, que otras no sean susceptibles de tener buenos resultados. Yo os las he ordenado en función de lo que yo consideraría si tuviera que mañana ponerme a fermentar hidromiel. Sí, que es también la seguridad un poco de que va a tener una buena... La tengo con cerveza, la tengo con vino, pero con hidromiel y por hoy no. Espero tenerla. Preguntan qué pH es el óptimo para la fermentación de estas levaduras. El rango de pH de una levadura óptimo está comprendido más o menos entre 3,5, 5,5, dependiendo de la levadura. Cualquiera de estas levaduras que os he mostrado aquí trabajan bien con pHs por debajo de 4, que en vuestro caso, si no recuerdo mal, suele estar en torno a 3,5, 3,6, 3,8. Cualquiera de estas levaduras se va a desenvolver perfectamente. A medida, además, que tengamos un pH más bajo, podemos decir que la carga, o por lo menos la competitividad con otros microorganismos, se verá también reducida. Pero estas levaduras, como digo, pueden trabajar con los pHs que vosotros tenéis sin ningún problema. Sí, te sigo comentando alguna de las preguntas. Vamos a ver, una copia de esta charla, sí, eso lo vamos a subir. Preguntan, ¿existe una tabla con valores o rangos óptimos de cada macro o micronutriente? Lo que pasa es que eso creo que depende también de, como has dicho tú antes, de las levaduras. O sea, no hay una tabla única, sino que depende de la levadura, pues van a necesitar más nitrógeno, menos nitrógeno. Para eso sí son un poco las fichas técnicas, ¿no? Sí, y cada vez que es muy importante analizar, cuando vamos a fermentar, sea la bebida que sea, muy importante analizar ciertos parámetros.
Uno de ellos, como comentaba antes, es el valor que vamos a tener de nitrógeno. Hace falta un dato aproximado. Si cambiamos de materia prima, pues tendremos que volver a analizar, pero si vamos a utilizar, generalizando una materia prima, una miel X, analizar qué carga trae de nitrógeno. De esa suma de inorgánico y orgánico, 50, 60, 40, 90, y en función de eso, y además en función de la levadura que vayamos a utilizar, pues decidir echar más o echar menos. Pero como digo, como he dicho antes y vuelvo a repetir ahora, si cualquiera de los asistentes o de los no asistentes que hayan escuchado la charla o que la vayan a escuchar posteriormente estén interesados en obtener más información antes de fermentar, me estoy refiriendo a cualquier tema, pero más en concreto a esta de la nutrición, se pueden poner en contacto conmigo y yo encantado les puedo indicar que sería lo más acertado para cada fermentación. Porque como también he dicho en la presentación, durante la presentación no me gusta generalizar. Porque los valores van cambiando y porque generalizando, por mi parte al menos, no sería muy profesional. Si hay, por supuesto, valores, puntos, parámetros muy asentados, muy fijos, pero hay otros que juegan un rol importante y que hay que considerar cada vez que vayamos a fermentar. Vale, creo que queda alguna pregunta más. Vamos a ver. Requerimientos de cada levadura, pues eso es mirar la ficha técnica. Ha salido una donde mostrabas una diapositiva donde mostrabas como la tolerancia alcohólica de cada cepa, y además eso viene también en las fichas técnicas. Pregunta alguien. Y viene la... Sí, vamos a hacer, si te parece, la última pregunta. Yo creo que era en la página de la dinámica fermentativa. Preguntaban si esa fase, imagino que es donde se llega al pico de producción vamos, al límite de la reproducción de las levaduras y tal, podría coincidir con el trasiego. Creo que lo mencionan ahí. Esta diapositiva os hacéis... Yo creo que es esa. O sea, no sabría decirte por el tiempo, pero si no, vamos, si no lo... Ah, bueno, sí, mira, dice aquí abajo que sí, eso es. Yo imagino... ¿Y cuál es la pregunta? ¿Coincide? Sí. ¿Qué punto exactamente con el trasiego? Sí, es que, vamos, normalmente se considera que vamos, eso ya lo podrá decir Sara, que en determinado momento es conveniente trasegar el hidromiel o, vamos, para hacer... Mira, para la oxigenación y adición de nutrientes. El trasiego que podéis hacer de hidromiel va a ser como con otras bebidas, estoy seguro. A medida que la fermentación se va alargando más, y esto es por grado alcohólico, por tipo de levadura, por falta de nutrientes, sí es verdad que es recomendable que nosotros traseguemos y que el fondo, no de forma completa, dependiendo cuál sea la capa, y ese fondo que representan las lías se vaya eliminando, porque a mayor tiempo, mayor riesgo de obtener sulfídicos, reducciones o notas desagradables. No toda la capa, pero sí la primera capa que forma parte, pues eso, de esa degradación de las levaduras. En este caso, no coincidiría con esos momentos de adición óptimos. El tercio de fermentación tiene que estar basado y dividido en función del grado alcohólico que vayamos a generar. Un tercio de la fermentación, si vamos a generar 9 grados alcohólicos, sería hasta que llegáramos a esos 3 grados alcohólicos. Y es muy importante que ese tercio, o sea, ese último punto del tercio, esté cubierto por nutrientes, porque en muchos casos, si hemos tenido carencia de nutrientes o tenemos un nivel de población muy alto, al final, a partir de ese punto y sobre todo al final, la ralentización o problemas en la fermentación pueden ser notables. Y, repito otra vez, antes de esa adición es muy importante, en la medida de lo posible, que utilicemos oxígeno. Un oxígeno que puede ser a través de una lanza de fermentación, que puede ser a través de un remontado en el depósito o del balde, esto ya como volúmenes más altos, o una simple agitación, tampoco muy vigorosa, pero una simple agitación para oxigenar el mosto. Muy bien, pues la verdad es que muchísimas gracias, porque al final nos hemos tirado aquí 20 minutitos más respondiendo preguntas muy bien. Muchas gracias a ti en concreto y a Fermentis
que digamos es tu casa, ¿no? Y desde la que desarrollas esa labor. Animaros a todos, no solo a los que viváis en España, sino a la gente también de Latinoamérica que os queráis apuntar a la Asociación Española de Hidromiel, a que nos escribáis. Tenemos Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya veremos que vamos, cuando subamos la charla, pues yo creo que va a ser un éxito. Seguramente nos pidan repetirla en algún momento o detallar más, profundizar sobre alguno de los aspectos. Lo hacemos, no hay problema. Estoy para ayudar. Pues nada, David, muchísimas gracias de verdad, porque es... Vamos, que alguien que se dedica a esto pues hable directamente sobre el caso en concreto del hidromiel, pues para nosotros, bueno, tiene mucho valor. Y muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues nos vemos en la siguiente charla que organicemos. Hasta luego. Venga, gracias a todos. Hablamos. Que vaya bien.